hablar de comunicación y en particular de comunicación con nuestros pacientes. Y esto es muy sencillo por el simple hecho de que nuestro trabajo pues es básicamente comunicar, educar y transmitir información hacia otras personas. Desde luego, entender el proceso comunicacional con nuestros pacientes, los factores que lo modifican, los factores que lo condicionan y la manera en la que nosotros comunicamos algo en particular para lograr un fin terapéutico tendrá mucho que ver con el desenlace que tengamos de la propuesta terapéutica que podamos ofrecer o del pronóstico o de las tareas en casa o de cualquier circunstancia, y esto aplica a todas las áreas de rehabilitación, es decir, incluye pero no se limita a áreas en las que tengamos contacto con los pacientes, sino también a áreas en donde necesitemos brindar educación a los familiares o cuidadores primarios o incluso a otros profesionales, y se extrapola a todas las circunstancias de la vida que cursemos sobre la marcha de nuestra profesión. Y estuvimos de acuerdo, Josué y yo, y sin más quería platicarles que vamos a trabajar en particular sobre lo que es comunicación asertiva con el paciente o con la persona que tengamos enfrente. Desde luego, en particular en el contexto clínico será con usuarios o pacientes. Tenemos que entender cuál es una de las principales barreras comunicacionales entre un fisioterapeuta y un paciente o la persona que tengamos enfrente. Y una de esas principales barreras tiene que ver con el modo y la manera en la que hablamos como profesionales, es decir, la, los tecnicismos y la jerga, el lenguaje que utilizamos desde el punto de vista profesional, y cómo es ocasionalmente y muchas veces una de las barreras que impide una comunicación clara, objetiva y efectiva con todos nuestros pacientes. ¿Cuáles son las partes de la comunicación en cuanto a lo que el emisor da hacia una persona? Tenemos que entender que uno de estos factores, o varios de estos factores, son el idioma, el lenguaje, el mensaje y el contexto en el que estamos brindando esta información. Muchas veces tenemos pacientes de diferente background o contexto cultural, educativo, eh, pues ahora sí psicológico, a los que no podemos brindar la información como si la estuviéramos brindando a otro profesional de la salud, y en particular a otro fisioterapeuta, porque incluso los tecnicismos que usamos los fisioterapeutas son distintos, o si son similares resultan variantes de los que utiliza un especialista en traumatología o un especialista en oncología o un especialista en unidad de cuidados intensivos o un especialista en cualquier otra área, dígase de la salud o no. Entonces, entender la tecnicidad de nuestro lenguaje y su adaptación o la traducción que necesitamos dar al paciente es de suma importancia para que el paciente entienda los códigos, la jerga y el modo de hablar sobre la marcha de su tratamiento, no solamente durante la consulta inicial o en alguna sesión en particular. Al final, gran parte de lo que hablamos estará embarrado en menor o mayor medida de tecnicismos y palabras que el paciente no va a comprender, aunque sea un paciente incluso de un contexto educativo alto. Siempre tenemos que tener un grado de conciencia alto sobre lo que estamos diciendo para poder captar desde nuestra misma emisión palabras que posiblemente el paciente no pueda entender y brindar sobre la marcha sinónimos a esas palabras que podamos inferir que van a ser una limitación en el lenguaje que estamos platicando con el paciente. Entonces, la conciencia del mensaje, la conciencia del lenguaje que estamos empleando hacia cualquier paciente siempre debe de llevar de por medio una traducción, si no vulgar, una traducción popular, y asegurarnos de que el paciente entiende esa traducción como nosotros necesitamos que la entienda. Otra de las situaciones que, por ejemplo, en muchos casos embarra o ensucia nuestro lenguaje y el mensaje que queremos dar hacia nuestro paciente, pues son modos de hablar, es decir, la manera en la que trato de comunicar algo. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con nuestra propia formación, con nuestro propio nivel académico,
con nuestra historia personal, con nuestro contexto personal inmediato o los antecedentes laborales que yo tenga. Por ejemplo, desde luego se va a comunicar de modo diferente una persona que está acostumbrada a trabajar en salud pública que uno que está acostumbrado a trabajar en salud privada. Entonces tenemos que empezar a ser conscientes de cómo estoy llevando a cabo mi lenguaje en los diferentes contextos clínicos que estoy teniendo, en los que estoy teniendo contacto con pacientes o profesionales. No es lo mismo, y sucede mucho, por ejemplo, en las escuelas, que una persona que tiene muchísima experiencia clínica, pero cero experiencia académica, ¿cómo comunica algo? O las dificultades que va a presentar en el transcurso de la clase cuando quiere dar a entender una experiencia clínica que tiene sin tener las herramientas docentes o académicas necesarias. Y sucede también al contrario, cuando hay una persona que está muy familiarizada con la parte teórica, con la investigación, pero no tiene absolutamente nada de experiencia clínica, el modo en el que comunica información va a tener dificultades para que el receptor de esa información asuma el mensaje que quiere dar a entender. Entonces, si nosotros como profesionales hacemos consciente qué digo, cómo lo digo y a quién se lo digo y la manera en la que necesito modificar y adaptar ese lenguaje para que sea entendible el mensaje, tendremos mayor éxito con lo que quiero dar a entender hacia nuestros pacientes. Y desde luego ahí comienza gran parte la asertividad y la precisión de lo que quiero dar a conocer hacia nuestros pacientes. Nosotros podemos hablar aquí, por ejemplo, cómo nos educaron para dar información y educación a los pacientes. Gran parte de los profesores que tuvimos, o gran parte de donde nosotros obtuvimos nuestra formación, pues es, no la mayoría, pero sí en gran parte, la vieja escuela. La vieja escuela está formada bajo un contexto biomédico. El contexto biomédico es prácticamente el, entre comillas, autoritarismo del profesional de la salud por sobre la población general, por el contexto académico, el nivel de información que maneja y por posicionarse como un proveedor absoluto de la información que el paciente necesita para su salud. Básicamente podemos resumir el contexto biomédico comunicacional de la siguiente manera. Es un contexto paternalista en el que se asume cierto grado de autoridad y no se toma en cuenta el punto de vista del paciente, tanto como en otras circunstancias. Por ejemplo, la pasividad del paciente ante la recepción de información. Podemos ver, por ejemplo, en servicios de salud pública, la queja frecuente de pacientes que después se atienden en lo privado es que ahí no nos hacen caso, es que ahí no me escuchan, es que es muy pequeña o muy corta la consulta. Y eso vuelve el rol del paciente pasivo. El paciente viene de pasividad. Entonces eso tenemos que irlo cambiando porque lo que necesitamos en fisioterapia son roles activos e involucrar al paciente desde su propia óptica en su tratamiento y evolución. Pero si nosotros no involucramos desde la parte comunicacional ese rol activo, va a ser difícil que después el paciente lo tome en la parte práctica o en la parte clínica. Las decisiones, por ejemplo, en el modelo biomédico de atención y comunicacional son siempre autoritarias. Lo que el profesional considera mejor para el paciente. Y ya, ahí se corta. También podemos entender eso. Después de que tomamos varios cursos, varias certificaciones, varias subespecializaciones en cierta área, es natural que nosotros sepamos, es un hecho, más que el paciente sobre su condición. Pero las decisiones no pueden ser tomadas desde la autoridad y el conocimiento del profesional exclusivamente, porque si es de esa manera excluimos las experiencias del paciente y ahí va a comenzar una barrera comunicacional en la que el paciente interpreta que el profesional no lo entiende. Aunque entienda mucho de la enfermedad, podría entender muy poco de la persona a la que está atendiendo. Por ejemplo, dentro de este modelo biomédico en el que fuimos educados por lo general, podemos entender que hay básicamente una tendencia a tener menos comunicación con el paciente sobre la marcha de
su tratamiento. ¿Por qué? Porque mucho está enfocado en la tecnología, la eficacia y la productividad de estos tratamientos, lo que desvincula al paciente de la relación que pueda tener con el profesional. Y al final, la poca interacción comunicacional que hay con el paciente en su día a día o durante el transcurso de su recuperación en fisioterapia, porque la fisioterapia es una profesión donde tenemos muchísimo contacto con el paciente a largo y mediano plazo, resulta que sobre la marcha el paciente se vaya sintiendo insatisfecho por el modelo de atención basado no en sus preferencias, no en lo que sabemos de él, no en la comunicación que tenemos con él, no en el feedback de lo que él está interpretando, de lo que le decimos o de lo que se le está realizando, sino que está girando en torno a el conocimiento del profesional, a la tecnología del profesional o incluso la economía del lugar donde se está atendiendo. De ahí que podamos entender muchas veces que la queja del paciente es, es que me hicieron lo mismo durante las 30 sesiones, le hacían lo mismo a todos, y pues eso no era lo que yo esperaba. Las expectativas también juegan un papel en cómo el paciente asume después las indicaciones que le podamos dar. Entonces dará la sensación de no ser escuchado, dará la sensación de desconfianza desde el paciente hacia el profesionista y generamos otra barrera de comunicación basada en el contexto de enfoque biomédico comunicacional que estamos brindando a nuestro paciente. Y eso es una inercia que es posible de romper con diferentes estrategias que vamos a platicar en un momento. Por ejemplo, algunas ventajas muy significativas de mejorar la comunicación con nuestros pacientes y de tener precisamente esta comunicación asertiva es que vamos a incidir en la esencia de la medicina, la relación que existe entre un grupo de posibles respuestas y un grupo de posibles soluciones a una problemática de salud del paciente. Y salud implica salud psicológica, salud emocional. Comunicación asertiva implica, demostrado ya, que existe una posibilidad de regulación de emociones y contención de las mismas cuando son exacerbadas. Existe una comprensión de información que el paciente necesita tener para tener un locus de control sobre su vida, y el locus de control es que el paciente se sienta en cargo de lo que está sucediendo con su vida. Una adhesión más alta a los tratamientos porque el paciente sabe, entiende, comprende que es bueno para él lo que nosotros le estemos recomendando si lo asume como no solamente una participación activa, sino con fiabilidad, con confianza. Incrementamos la tasa de confianza y satisfacción del paciente mientras tengamos una comunicación asertiva y una participación activa del paciente en su tratamiento. Desde luego el paciente después se convierte en un agente de cambio, se convierte en un agente educativo para hacia con otros pacientes que estén cursando por las mismas circunstancias que él, y desde luego encontramos menos complicaciones, encontramos mayor posibilidad de adhesión a tratamientos, y esa adhesión a tratamiento a mediano y largo plazo no solo redundará en salud del paciente, sino incluso se ha reportado en mejoría del gasto público. Por ejemplo, políticas públicas de control de diabetes y obesidad o cardiopatías, que son enfermedades crónicas. Se ha visto que teniendo un grupo de profesionales que comunique apropiadamente los cuidados al mediano y largo plazo, reduce los costos relacionados a intervenciones que requieren ser pues propiamente quirúrgicas o de complicaciones de esas enfermedades, y vale para fisioterapia y muchas enfermedades crónico-degenerativas en las que podemos incidir. Ahora déjenme platicarles precisamente que hablar de mejorar la comunicación del fisioterapeuta hacia sus pacientes o del profesional de la salud hacia otras personas, incluso los propios pacientes o usuarios, implica una comunicación que no solamente debe de ser asertiva, que vamos a definir lo que es asertividad un poquito más adelante, sino también debe de ser una comunicación afectiva y efectiva, es decir, que involucra emocionalmente al paciente. Ya hablamos de lo que es la comunicación desde el contexto biomédico, un contexto centrado en la enfermedad, un contexto centrado en el paternalismo y conocimiento del médico, con una comunicación centrada en la tecnología e incluso la parte mercadológica del servicio de salud. Si pasamos nosotros a una comunicación centrada
en el paciente y sus necesidades antes que la parte biomédica, vamos a tener más posibilidades de tener una comunicación afectiva y efectiva. Aquí es donde entra el rol del paciente como usuario. Vamos a seguir utilizando la palabra paciente porque es la más comúnmente utilizada para definir al usuario en el servicio de salud, pero el paciente toma un rol de comunicación activa y será análogo al rol de participación activa en sus tratamientos. ¿Cómo hacemos esto? Pues hacemos un modelo de atención centrado en el paciente que lo involucra desde el punto de vista biológico, psicológico y social. Vamos a deslindar o vamos a dejar primero de poner en la parte más alta de la pirámide a nosotros como profesionales o nuestras herramientas de trabajo, nuestros métodos, técnicas o procedimientos, y pongamos al paciente. Poniendo al paciente en esas circunstancias, aquí empieza el proceso comunicacional efectivo que necesitamos. ¿Cómo podríamos extraer información nosotros desde la valoración, por ejemplo, o durante el proceso del tratamiento, poniendo en primer lugar al paciente? Pues es, entre comillas, muy fácil, aunque sí es una habilidad que se tiene que desarrollar, es empezar a involucrar cómo el paciente se siente con respecto a la problemática por la que nos está consultando o por la que está necesitando de nuestro servicio. Es preguntar al paciente desde la primera consulta cómo modifica su vida diaria esa problemática. Es precisamente solicitar y escuchar el punto de vista desde la óptica, los objetivos, las preferencias y los valores y principios del paciente. Y no me refiero solamente a valores éticos, morales, sino culturales y de su preferencia. Así, o sea, brindando como primer parteaguas este contexto, de ahí yo tendré que extraer la información que me vaya dando y que me sea clínicamente relevante para tomar decisiones en conjunto basadas en todo lo que me está platicando el paciente y rehabilitar su función desde esa óptica en la que al paciente le es valioso, a la que el paciente le significa algo. Voy a dar un ejemplo. Llega un paciente a servicio de trauma y ortopedia. El protocolo dice que por el mecanismo de lesión necesita una radiografía. El médico se deslinda por completo, o el profesional, de las circunstancias en las que ocurrió eso, de cómo limita la vida del paciente esa situación, de qué preferiría el paciente durante su proceso de tratamiento, y lo primero que hace es radiografía. Lo segundo que hace es factores de riesgo, solo para anotarlos y considerarlos. Aquí dice que tiene, no tiene una fractura, lo más probable es que sea un esguince. Para el esguince necesita esto, esto, esto y esto. Pero toda esa información carece de valor para el paciente porque no tiene traducción en su vida diaria. Entonces, el paciente no puede vertir sus preocupaciones reales y cómo posiblemente pueda participar en las soluciones que le va a ofrecer el profesional de la salud para solventar esa problemática. Entonces, si el paciente puede participar en la toma de decisiones clínicas, en la toma de decisiones de tratamiento, no porque el profesional deba hacer lo que el paciente le diga, sino porque el profesional debe de tomar en cuenta eso para darle un abanico de posibilidades al paciente de toma de decisión respecto a su salud, porque debe de ejercer su libertad también respecto a eso, y el paciente comprenda cómo la situación clínica que podemos ver en estudios afecta las circunstancias que más le preocupan a él en su vida diaria, y así tomar en conjunto decisiones más próximas al tratamiento ideal que necesite al paciente, sin violar sus derechos de toma de decisiones, y que el paciente tenga comprensión total del problema y signifique algo para él en su vida diaria, que tenga una traducción útil, la relación comunicacional tanto para el profesional como para el paciente. Para mí es de alto valor lo que los estudios, las pruebas clínicamente veo, lo que me arroja el paciente en su anamnesis, pero lo que es de alto valor para el paciente es cómo todo eso tiene una traducción significativa para su vida diaria. Entonces, desde ahí podemos entender cómo involucrar al paciente en una comunicación que sea afectiva
efectiva y que incluye cómo se siente respecto a las posibles soluciones y durante las problemáticas que su circunstancia física provoca en los diferentes contextos de su vida. Siempre tenemos que tener en cuenta que en el transcurso de entrevista o de diálogo con el paciente hay dos interlocutores de por medio, el profesional y desde luego el paciente. Hay un mensaje que se debe de transmitir desde el emisor por medio de un código. El código es el lenguaje, la jerga que utilizamos, ya hablamos de eso al principio, y que puede ser verbal o puede ser no verbal. También hay una comunicación no verbal en donde están los gestos de por medio, las expresiones físicas, la proximidad o lejanía que tenemos con el paciente, y está el receptor y percibe todo ese contexto, toda esa experiencia de algún modo, el modo en el que se dicen las cosas. Entonces, el mensaje ideal o el mensaje y la idea que se transmite en el ideal debería de transmitirse sin tanta perturbación, tanto del medio como del código, como de la comunicación no verbal, para que el paciente reciba esa información y pueda dar una respuesta que a nosotros como profesionales nos sea significativa también. ¿A qué voy con esto? A que el emisor, nosotros como profesionales debemos de crear o facilitar un código que sea totalmente entendible por el paciente. Debemos, para comunicar ese mensaje en particular, a través de un medio que sea accesible por el paciente, dígase consulta, por ejemplo, presencial o en línea, y a la que el paciente pueda estar accediendo, y que nuestra comunicación verbal sea la óptima. El modo en el que decimos las cosas, la seguridad con la que decimos las cosas, la fluidez con la que decimos las cosas. Y una vez que el paciente recibe e interpreta esa información, no se queda ahí. Debemos de hacer un proceso redondo. Nosotros tenemos que obtener un feedback de eso por medio de escucha activa para verificar que el mensaje llegó apropiadamente al paciente. Ese es un proceso óptimo, pero ese mismo proceso debemos de repetirlo desde la óptica del paciente. Básicamente, de lo que te acabo de platicar, imagínate que cortamos al receptor, que es el paciente, y solamente hablamos y hablamos y hablamos y tomamos y tomamos y tomamos decisiones, y desvinculamos al paciente de ese mensaje, de esa idea, de esas propuestas de tratamiento. El paciente va a rechazar muy fácilmente todo lo que le propongamos, va a rechazar muy fácilmente el diagnóstico y va a ser muy difícil entablar una comunicación efectiva con el mismo. Repitiendo este proceso, asegurándonos de que la información está fluyendo apropiadamente, creamos un canal óptimo comunicacional del paciente, que al final la comunicación es un intercambio de información entre dos interlocutores por medio de los códigos que podemos interpretar, a través de lo que podemos interpretar. Ya teniendo como preámbulo lo que acabamos de platicar, una comunicación centrada en el paciente, una comunicación con los canales apropiados, una comunicación de feedback y retroalimentación de ambas partes, una retroalimentación que priorice también lo que el paciente siente, lo que el paciente piensa con respecto a lo que yo le digo y a lo que está experimentando en su vida diaria. Viene la asertividad. Para ser asertivos, pues básicamente tenemos que expresarnos de manera libre, tenemos que expresarnos de manera directa, de manera franca, sin miedo, y básicamente que en el contexto en el que lo estemos diciendo sea el modo adecuado, pero también sea ético. Y para que sea ético necesitamos que sea una conversación o que sea una comunicación, un mensaje que es transmitido de manera cómoda para el paciente, considerando sus valores, sus principios, sin transgredirlos, y de manera suave, no de golpe, de manera traducida a un lenguaje en el que lo pueda entender de manera clara. Ahí justo entra lo que consideramos como empatía. Hay un límite entre lo que es asertivo y lo que llega a ser grosero para un paciente. Entonces, cuando nosotros transgredimos los valores, las preferencias, las creencias del paciente, el paciente interpreta que lo que le decimos, sea verdad o no clínicamente, puede ser grosero. Por ejemplo, si nuestro paciente tiene obesidad,
y necesita solventar la obesidad, no es lo mismo decirle, señora o señor, está usted gordo y necesita bajar de peso. Puedo decir exactamente lo mismo sin que suene grosero. Suena grosero porque obviamente, a reserva de muchos casos, a nadie nos gusta que nos digan que estemos gordos, y que necesitamos bajar de peso para cumplir un objetivo, aunque sea cierto, aunque él lo sepa, aunque yo lo sepa. El paciente se ve todos los días en el espejo, sabe la situación. Entonces, la manera de comunicar asertivamente esta situación, por ejemplo, sería decir, el alto peso juega un papel modificable en la patología que estamos cursando, en la enfermedad que usted cursa. Una de las recomendaciones viables sería poder tener mejor control de peso para tener mejor éxito en el tratamiento y logre los objetivos que tenemos planteados. Sin más, no fue lo mismo que decirle está gordo y necesita bajar de peso. O otra manera de decirlo, se ha observado que el peso juega un papel que retrasa la recuperación del tejido y la recuperación del movimiento a mediano y largo plazo, por lo que si incidimos sobre eso también, su recuperación podrá ser más rápida, óptima o con mayor probabilidad de éxito. Dijimos exactamente lo mismo, pero no estamos transgrediendo al paciente, no suena agresivo, no suena grosero. Aquí es justamente la parte en donde entra la empatía. La empatía es básicamente la consideración sobre a quién le estoy diciendo esto, sobre su background o su contexto personal, sus experiencias previas, y es básicamente pensar o suponer cómo el paciente podría percibir lo que le estoy diciendo de la manera en la que se lo estoy diciendo. Y ahí ganamos mucho, porque una comunicación desvinculada de empatía, desvinculada de asertividad, es una comunicación vaga, es una comunicación grosera, es una comunicación autoritaria que nos va a traer problemas de adhesión al tratamiento, y el paciente va a buscar la manera, pues, o de no atenderse contigo o renunciar a lo que tú le propones de manera más fácil. Cuando esto viene acompañado, como les comenté, de escucha activa, pues básicamente la escucha activa consiste en la total atención libre de distracciones, considerando el lenguaje verbal y no verbal del paciente y sin modificar en nada lo que la persona nos dice. Una escucha activa es, por ejemplo, asegurarme yo de que estoy entendiendo lo que el paciente me quiere decir. Porque el paciente, o muchas veces el profesional, no tiene la cantidad de palabras y adjetivos necesarios para describir una situación que está experimentando, y la escucha activa implica que yo pueda leer a mi paciente desde la parte mecánica, sus gestos, sus posturas, su rictus, y pueda interpretar lo que me está diciendo con su boca, el mensaje, sus palabras, y yo retroalimentar al paciente para cerciorarme de que estoy entendiendo lo que me dijo. Eso es escucha activa y juega el papel de feedback en la retroalimentación del entendimiento de un mensaje que se está comunicando y que me va a permitir a mí ser preciso con el siguiente mensaje que voy a comunicar. Pero de esta comunicación que estoy teniendo con mi paciente, cuando yo emito o cuando yo respondo a lo que mi paciente me dice, tengo que poner atención a mis gestos, a mis expresiones corporales y a mi postura. Gestos, por ejemplo, que es muy positivo para que el paciente tenga empatía conmigo. Estarlo viendo a los ojos, asentir mientras me habla, dar razón, validar lo que me está diciendo. El contacto físico en algunos pacientes es importante, sobre todo cuando se pone emotivo la circunstancia, y quizá pueda poner mi mano sobre su espalda o pueda sentir el apoyo de mis manos. Es importante también, cuenta como gesto o expresión corporal. Y desde luego evitar prejuicios o evitar pronósticos por medio de mi rostro. Por ejemplo, el paciente dice, pues es que tengo cáncer y me desahuciaron, y hacer gesto de, oh Dios mío, sin yo decir nada, dije ya muchas cosas. Tenemos que mantener un gesto que sea neutro, o al menos que esté validando lo que mi paciente está diciendo, sin que exprese un pronóstico, sin que exprese un diagnóstico, sin que refuerce una idea equívoca de mi paciente, y listo. Por ejemplo, expresiones corporales.
me está platicando mi paciente algo y yo me retiro de él o me aproximo a él o cruzo mis brazos o pongo mis brazos sobre la cabeza, el paciente interpreta o que le estoy poniendo atención en cierto contexto o que estoy rechazando lo que está diciendo hacia mí. Entonces, los gestos con las manos juegan un papel que pueden indicar elocuencia en lo que digo, dar énfasis a algo, o juegan también un papel en negar una circunstancia, mostrar desacuerdo, mostrar desinterés. Este tipo de cosas son finísimas y es lenguaje que no se habla, es lenguaje no dicho. Y tenemos que favorecer todo aquel lenguaje que vincule a mi paciente con la relación que tenemos como proveedor de salud y usuario. Desde luego, todo esto va a interpretarse de algún modo acompañado de las expresiones físicas, de las expresiones verbales, del modo en el que hablo, del énfasis que le doy a una cosa, en interés y atención, o desinterés y desatención. Obviamente tenemos que evitar aquellas posturas, aquellos gestos que nos separen de nuestro paciente. Obviamente también sobre la marcha de una comunicación asertiva, lo importante o algo a tomar en cuenta sería animar continuamente a la persona a que comparta más sobre lo que él es importante, sobre su condición, y lo suficiente para el fin profesional. No quiero que el paciente perciba que estoy indagando sin sentido en su vida diaria o indagando sin sentido en circunstancias que está cursando, sino animar al paciente a que comparta lo que le es suficiente, con lo que se siente cómodo y de donde yo pueda extraer información útil para obtener mis conclusiones o plantear mis tratamientos. Obviamente las preguntas no deben de ser dirigidas hacia donde yo creo que va el asunto, sino que debo de permitir durante al menos la anamnesis que mi paciente se explaye, porque va a dar datos finos sobre cómo la condición por la que te está consultando afecta a su vida diaria o sobre las preferencias que tenga, y yo puedo plantear después mi tratamiento o mi diagnóstico funcional basados en esos datos finos que mi paciente arrojó, y el paciente se va a dar cuenta que lo escuchaste, y eso es lo de mayor valor para lo que siga. Por ejemplo, los silencios también resultan importantes. Es importante no estar hablando, no estar interrumpiendo, darte el tiempo para anotar y escribir lo que el paciente te está diciendo. El que tú des la señal de escritura de lo que el paciente te dice, le da una información a tu paciente que implícita en el contexto de que es importante lo que él te está diciendo a ti. Y va a validar, no importa, no hay que tener miedo a quedarse en silencio frente al paciente, o para pensar lo que vas a decir, o para notar lo que está diciendo, o para escucharlo viéndolo a los ojos. Eso le va a dar mucho peso a tu opinión después, o a tus palabras, porque el paciente se sintió escuchado, se sintió totalmente atendido. Y eso a veces juega la diferencia entre que el paciente participe activamente en su tratamiento, o acepte la propuesta de tratamiento que le vas a hacer, o modifique ciertas circunstancias de recomendaciones que le vas a dar, y su satisfacción incrementará con tu propio servicio y con tu propio tratamiento. Entonces incrementamos la tasa de éxito de lo que nosotros hagamos como trabajo con nuestros pacientes. Un error muy grande dentro de la comunicación que tenemos con los pacientes es el no reflexionar o no rebotar lo que nuestro paciente nos está diciendo. Una forma de hacerlo es parafrasear lo que nos dijo hacia él para que nos verifique que entendimos bien. Ya lo había comentado previamente, pero también necesitamos asegurarnos de que él parafrasea lo que nosotros le dijimos para asegurarnos de que entendió el mensaje que quisimos darle. Entonces, por ejemplo, en el diálogo que se presta con el paciente, podría yo dar una indicación y al final o durante el transcurso de la sesión pedirle que me diga lo que le indiqué, o si va a compartir esa información con terceros, que me explique cómo le va a decir a los pacientes o al resto de personas lo que le dije, para poder hacer correcciones finas que luego sean relevantes en el transcurso del tratamiento. Obviamente, que nos explique cómo lo entendió va a resultar de muchísimo valor para después
hacer modificaciones y aclarar situaciones que deban ser aclaradas respecto al tratamiento y las expectativas del paciente respecto a resultados del mismo o el propio tratamiento. La comunicación tiene 4 partes importantes y es básicamente que debe de ser información en la cantidad justa, información de calidad, información pertinente y el modo en el que esta información está siendo compartida. Con cantidad, por ejemplo, debemos de decir lo suficiente para no dar lugar a dudas, pero no tanto como para que la comprensión del paciente sea superada. Voy a dar un ejemplo. Vamos a realizar ejercicio X porque se ha mostrado que le viene bien a pacientes con su misma situación. Versus, vamos a realizar ejercicio que libera endorfinas e interleucinas y modula el proceso inflamatorio de sus tejidos para que mejore. Es demasiada información para un paciente que no está familiarizado con los tecnicismos, a menos que se lo estés diciendo a un médico que está familiarizado además con esa área, pues podría valer, pero deja lugar a dudas y a sobreexplicaciones. Y sí, podrás parecer un erudito si tú dices este tipo de cosas, pero al final no redunda en que la información quede clara para el paciente y que se adhiera mejor a la recomendación por esa claridad que percibió como veraz, oportuna y útil sobre todo. Información de calidad, por ejemplo. Siempre debemos de decir las cosas de las que tengamos certezas que son ciertas, valga la redundancia, de las que tengamos evidencia para demostrar, de las que tengamos, de las que estemos totalmente seguros y cuya información sea verificable de otro modo, por ejemplo por medio de estudios adicionales. Si el paciente llega a tu consulta con datos de trombosis y tú le dices, ¿sabe qué? Estos son datos de trombosis, debe de irse a hacer un estudio para verificarlo y que vaya con el angiólogo para descartar otras situaciones, va a ser muy distinto a que le digas al paciente, híjole, como que parece que tiene una trombosis, vamos a ver cómo se comporta sobre la marcha, a ver qué pasa. O esa sería una información que es de muy mala calidad para el paciente, da lugar a dudas, da lugar a inseguridad para el paciente y que rechace lo que tú le puedas proponer. Tomar acción implica eso. Información pertinente, por ejemplo, llega un paciente contigo y tú no, a tu clínica, tú no manejas, vamos a ponerlo en este contexto, tú no manejas pacientes con linfedema, pero eres el único que hay en los 500 kilómetros alrededor y tiene un dolor el paciente en el brazo con linfedema. Entonces el paciente dice, ¿y por qué tengo el brazo hinchado? Ah, bueno señora, eso es consecuencia de una retirada de ganglios, es frecuente después de que hay procesos oncológicos, etc. Y listo, a que comiences a decir, señora, pues el dolor de su brazo es por una situación en su manguito rotador. Nosotros no podemos tratar el linfedema, solamente en Europa lo trata, un grupo de profesionales, o sea, se descontextualiza la pregunta del paciente y se da información que no es pertinente y que le resta valor a lo que tú le puedas decir, porque entonces el paciente va a interpretar que le dices, aquí no me van a poder ayudar, aquí no me van a poder solventar el dolor de hombro, aunque no tenga relación con el linfedema. ¿Me explico? O sea, tenemos que utilizar información que sea válida, útil en el contexto que el paciente está necesitándola. Otro ejemplo, por decirlo, es van con un cirujano y el cirujano les dice, híjole, pues aquí sí le podemos hacer una cirugía, pero no es la mejor, en España hacen una que es mejor, que él está diciendo implícitamente al paciente que no va a recibir el mejor tratamiento o que es incapaz el profesional de darle el mejor tratamiento disponible en ese contexto. Y es algo que no queremos porque va a rechazar después también el paciente toda información que venga de ahí porque no es el mejor, porque no es lo que esperaba y rompe las expectativas del paciente. Y desde luego, en el modo en el que decimos las cosas debemos de evitar la poca claridad, debemos de evitar la ambigüedad de la información que estamos dando y debemos de llevar un orden durante el proceso de comunicación. Por ejemplo, en la valoración debemos de tener ya preestablecido en general por dónde comenzar, en qué momentos dar ciertas conclusiones, ciertos pronósticos. No es como que llega a valoración, todavía no examinas al paciente y le dices, van a ser 20 sesiones o van a ser 3 meses. Hay que llevar un orden en la información que se está dando para que tenga lógica
plausible para el paciente y le dé validez a la información que tú le estás brindando. Y como conclusión, yo lo que sugiero es llevar a cabo, junto con todas las recomendaciones previas, es un modelo de comunicación pregunta, cuenta, pregunta, cuenta, pregunta, cuenta. Es básicamente desde el inicio abrir el espacio para que mi paciente se explaye con lo que quiere decir y basado en eso ir construyendo sobre la marcha un cuestionario que sea pertinente a la situación, que esté contextualizado y donde pueda detectar problemas, trazar tratamientos, evoluciones, pronósticos y siempre preguntándole al paciente algo más que quisiera compartir, alguna duda que haya quedado, quisiera complementar algo, algún otro motivo por el que viene, que a lo mejor no nos está dando los datos completos de la fotografía que necesitamos para recomendar un tratamiento o evitar o reprogramar una sesión o lo que sea. Es decir, ir un poco más allá sin que se descontextualice la pregunta que estoy haciendo. Siempre recibiendo feedback y ofreciendo feedback de mi parte hacia el paciente. Por ejemplo, pedir reexplicar, yo reexplicar continuamente de manera que se vuelva un proceso de comunicación redondo. Si es un proceso de comunicación redondo, tanto de parte del emisor como del receptor, todos nos convertimos en escuchantes activos. Entonces, esto que les comparto son claves de estrategias de comunicación asertiva. Espero que les haya gustado, espero que les sea útil. Son cosas que yo he ido implementando sobre la marcha de la clínica y es un proceso infinito que continúa puliéndose para mejorar lo que al final redunda en una alianza terapéutica a mediano y largo plazo. No podemos suponer que esto es suficiente, sino que es un proceso que se va puliendo todos los días. Siempre hay fallas en los procesos comunicacionales con el paciente y no podemos pretender que a partir de comenzar a utilizar estas estrategias o tener estas consideraciones todo va a ser perfecto y vamos a tener las respuestas esperadas. Tenemos que ampliar nuestro lenguaje, tenemos que tener cultura general muy amplia de todos los temas para poder explicar analogías que el paciente entienda con temas de su interés, algo que yo le estoy diciendo. A quienes hayan leído, por ejemplo, mi libro El Linfedema Explicado, podrán darse cuenta de este tipo de comunicación de lo técnico a lo básico o de lo básico a lo técnico. Es jugar con ese tipo de datos, con ese tipo de variables para lograr que al final tengamos una comunicación asertiva con el paciente. Al final es una comunicación más humana. Una comunicación asertiva con el paciente es interesarse por la persona y sus problemas, no por los problemas y su persona detrás. Es poner en primer lugar a mi paciente y junto con él lo que yo puedo aportar para su salud y su vida. Es una comunicación asertiva, la vamos a lograr siendo más humanos como profesionales y más profesionales como humanos.